Dios desea que las familias sean bendecidas. Incluso hasta la profecía lo decía, ¿verdad? Que nosotros éramos de su familia, que nos había introducido a su familia. Somos familia de Dios, somos familia del Señor. Y entonces, amados hermanos, yo de verdad siempre trato y procuro tener un tema de enfoque a la familia, ¿verdad? Para que podamos cubrir. Tenemos devocionales, escatológicos, discipulados, enseñanza, pero hoy quiero hablarle acerca de la familia. Procuro que por lo menos casi todos los viernes hablemos un tema familiar. Yo espero que usted lleve sus notas, y si no, por lo menos que los chequee en YouTube, en nuestra página oficial de YouTube. Ahí tenemos todas las series. Y hemos estado hablando acerca de la importancia que es la viña. Para no solamente muchos ven la viña del Señor como el ministerio, el pastor, el viñador, ¿verdad? Y tiene su viña, que es la iglesia. Pero yo lo estoy enfocando a la familia, que nuestra familia es nuestra viña. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra viña. No descuidarla, ¿verdad? Sino que debemos de cuidar nuestra viña. Y fíjese que cómo es de importante que el Señor nos dejó en las Escrituras muchos ejemplos acerca de esto. Y pues quiero que veamos estos dos versos. Estos han sido el pie de imprenta de esta serie acerca de quitando las piedras, ¿verdad? Mateo 21, pero quiero basarme en Isaías 5:1. Ahí están los dos versos. Yo sé que usted ya sabe todas esas líneas qué significan, ¿verdad? Pero quiero leerle el pasaje de Isaías 5:1. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Mire qué importante. El cantar de mi amado a su viña. Para que alguien le cante a su viña es porque está enamorado, porque ama su viña, la estima, la cuida. Por eso hasta le canta. Entonces dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo será una ladera fértil? A ver, ayúdeme. Buena tierra. ¿Cómo vería usted una ladera fértil? Próspera, ¿verdad? En su pensamiento, en su imaginación. ¿O cómo se imagina usted una ladera fértil? Mucho fruto verde, aquello bonito, ¿verdad? Bien regado. Bueno, dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Quiere decir de que ya había trabajado en su viña. Dice, la había cercado, número 1. Número 2, la había despedregado, usted sabe, ¿verdad? Y había plantado vides escogidas. Antes de plantar tuvo que despedregar, quitar las piedras, aquello que impidiera que la raíz profundizara, aquello que impidiera que la viña creciera, ¿verdad? También dice, edificó en medio de ella una torre. Hizo también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Aquí vemos, no voy a repetir porque ya lo vimos, usted lo puede buscar en las series pasadas, ¿verdad? Quitando las piedras del hogar. Pero para hacerlo en un entorno un poquito más gráfico, si usted se recuerda, hay dos cosas que son diferentes en los versos, en Mateo 21:33 y en Isaías 5:1. Y es que la están despedregando a la viña y que la arrendó a labradores. Dos cosas que son, todo lo demás se repite igual en los dos versos, solo esas dos cosas son distintas. Entonces yo le estoy poniendo el ojo a despedregando la viña. ¿Qué significa despedregar la viña? ¿Cómo despedregamos la viña? Y les digo que para que lo podamos ver en un entorno un poquito más gráfico, ¿verdad?
Entonces aquí usted ve la ladera fértil, mire, cuidadito, mire, una ladera fértil. Un hermano Agustín me mandó la foto de su patio de atrás de su residencia, aleluya. Y aquí está, mire, aquí está la viña. Dice que él sembró una viña, despedregó la tierra, la cercó, puso en ella, en el centro, dice, una torre, cavó en ella un lagar. Mire, aquí traen las uvas, las empiezan a machucar, ¿verdad? Y entonces se va llenando el estanque. Y dice y era una tierra sumamente fértil. ¿Cómo es de importante entonces? Por eso es de que dice, parte cayó en buena tierra, pero aún la semilla que cae en buena tierra, dice, produce a 30, a 60 y a 100. ¿Por qué pasa esto si es buena tierra? ¿Por qué pasa eso? ¿Será acaso que la semilla no es productiva? Déjeme decirle que la semilla la da Dios. Entonces quiere decir que la semilla es buena. La semilla es buena. Y dice que cae en buena tierra. Pero ¿por qué produce? Solamente. ¿Por qué no? Y cayó en buena tierra y toda produjo al 100%. Sino que dice 30, 60 y 100. Y es que es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que ver. Mire, yo estoy seguro que usted y yo estamos en buena tierra. Amén. Amén. Usted está en buena tierra, ¿verdad? También usted tiene buena semilla. Las buenas semillas de Dios. Pero entonces, ¿por qué no producimos al 100%? Lo voy a decir. Por la fe. Porque no se tiene la fe suficiente. Y entonces fíjese que como estamos viendo cómo se despedrega, ¿verdad? O despedregando la viña, quitando las piedras que hay en el hogar. Hay cosas que impiden que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestro entorno familiar esté lleno de piedras y que no produzca. Y por eso estamos quitando las piedras. Y entonces, mire cómo dice este verso. Acompáñenme a Romanos 9:32. Y ahí los esgrimistas también les voy a pedir que me ayuden a leer un par de versos, ¿verdad? Ahí listos ahí con el micrófono, ¿no? Cuando yo les diga, ¿ok? Dice Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Estamos viendo las clases de piedras que hay. Por favor. Entonces aquí vemos piedra de tropiezo. Pero dice, porque no iban tras ella por fe. Si nosotros leemos todo el contexto del verso, usted se puede dar cuenta que la fe es importantísima. Y que entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros a veces no avanzamos más allá de lo que deberíamos de avanzar, simple y sencillamente porque no tenemos fe. Pastor, pero ¿cómo? Si para ser salvo se necesita fe. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Para ser salvo se necesita fe. Pues déjeme decirle que hay 3 clases de fe. Así básicamente, lo que le estoy diciendo es pura teoría básica, no teoría, no, doctrina básica. La fe salvadora es para creer en el Señor Jesucristo, aquella que nos fue implantada por medio del Espíritu Santo cuando nos estaba enamorando para que creyéramos en Jesús. Pues esa es la fe más básica, la fe salvadora. También está la fe como fruto y la fe como un don. La fe como fruto es aquella que nos ayuda a que nosotros vayamos cambiando, que vayamos buscando de Dios y entonces va produciendo fruto en nosotros. Y la fe como un don, y esa nos es útil a nosotros. Pero la fe como un don es aquella cuando el Espíritu de Dios te empieza a usar, te empieza a llenar, te empieza, hermano, a llenar de su presencia. Y entonces la fe como un don es aquella que cuando tú pones las manos sobre un enfermo y se sana. Entonces esa fe como un don ya no es para ti, es para bendición de los demás. De hecho, así dice que los dones no son de nosotros, sino que son para bendición de los demás. Entonces, ¿cómo estamos en la fe?
¿Qué tan robusta es nuestra fe? ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? Recuérdese que nosotros siempre leemos, es que si tuviéramos fe como un pequeñísimo grano de mostaza, le pudiéramos decir, hermano, pero la fe como un grano de mostaza es el principio. Debemos de ir evolucionando en nuestra fe. ¿Cómo nosotros podemos ir creciendo en nuestra fe, hermano? ¿Cómo nosotros podemos ir dando ese fruto de una fe más fuerte, cada vez más fuerte en nuestra fe? Porque mire, los discípulos no empezaron a tener una fe robusta. Los discípulos empezaron teniendo una fe pequeñísima. Yo creo que ni creían al principio, ¿verdad? De hecho, así dice que muchos de ellos no creían y ya eran discípulos. Nuestra fe tiene que ir evolucionando. Una de las formas para que nuestra fe crezca es por medio de la palabra de Dios. Recuérdense, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener ese constante contacto con la palabra de Dios para que nuestra fe vaya creciendo. De lo contrario, vamos a ver más las obras. Nos vamos a dejar llevar más por lo que vemos, no por lo que creemos. Y ese es un problema. Porque si nosotros queremos creer cuando vemos, hay un problema. Porque no es por obras. Pero si nosotros, porque creemos, vemos el mover y el poder y las obras, hermano, esa es otra cosa diferente. La vida empieza a cambiar. Entonces empezamos a crecer en la fe, empezamos a crecer, hermano, y nuestra vida empieza a desarrollarse de tal forma que lo que antes nos daba miedo o estábamos intranquilos, nerviosos, cuando nuestra fe empieza a crecer, desaparecen esas cosas. Pues déjeme decirle que entonces empiezan a venir unas pruebas un poco más fuertes y eso no lo podemos evitar. Pero al mismo tiempo nuestra fe va creciendo. Nuestra fe se va fortaleciendo. Porque la fe de uno recién convertido no ha sido trabajada como uno que ya ha ido caminando en el Señor, experimentando la gracia, experimentando las cosas en Dios. Entonces, de lo contrario, la falta de fe se vuelve una piedra de tropiezo. Y entonces en el hogar muchas veces está esa piedra de falta de fe. Es que no vamos a salir, no nos va a alcanzar, no, este problema está muy difícil. Es que mis hijos, es que mi marido, es que mi esposa. Y entonces empezamos a ver más las obras, los acontecimientos, que la fe. Y entonces hay un problema. Entonces los hogares necesitan fe. Nosotros, por lo menos yo le digo, mi hogar necesita fe y queremos más fe en nuestro hogar. Yo sé que en el suyo también, pero entonces quiero que veamos algunos aspectos de la fe. Yo sé que usted lo sabe, pues, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice, porque estaban confiando más en las obras. Yo le estoy parafraseando aquí el verso. Pero hermano, debemos de tener mucho cuidado. Entonces, esto es como querer pretender que lo que se hace se merece, o por lo que hacemos merecemos ir al cielo. Eso ya no es tener fe, sino es decir, porque lo que yo estoy haciendo, es que mira que yo como ayudo, como oro, como busco de Dios. Entonces, por eso, mire, me merezco ir al cielo. No es por obras. Es por la fe. Al cielo no se entra siendo bueno, yo se lo he dicho. Pastor, y entonces, pues sorpréndase aún más, ¿verdad? Como le he dicho en otras ocasiones, al infierno no se entra haciendo cosas malas. Y entonces, pastor, al cielo se entra aceptando a Jesús. Y al infierno se entra negando a Jesús. Ahí no hay vuelta de hoja. Aunque déjeme decirle que en el infierno no hay nadie ahorita y en el cielo no lo ha inaugurado nadie más que el Señor Jesucristo. Él ya estuvo en el infierno y está en el cielo ahorita esperando. Y viene por su iglesia que se está preparando, que se está limpiando. Aleluya.
Entonces, mire, me estoy tardando un poquito aquí, ya, cada vez me ponen menos tiempo, pero no importa, yo me agarro un poquito más. Dice la Biblia en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos como, dice, los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Aquí me comí yo el verso está en Hebreos 11 está. Ayúdeme, busquemos Hebreos 11, ahí está, quiero ver si no lo... ¿Cómo? No, Hebreos 10:39, sí. No, pero yo quiero que busquemos Hebreos 11, el que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Recuérdese que para entender la fe tenemos que leer el capítulo 11 de Hebreos. ¿Usted lo tiene ahí, hermana? Entonces ahí solo pongámosle el micrófono. ¿Cómo dice Hebreos 11 qué? 11:6, ¿verdad? ¿Cómo dice? Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vaya, mire pues. Entonces, partamos desde ahí, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, y todo aquel que se acerca y busca a Dios, crea que existe Dios. Número 1. Y número 2, crea que es galardonador de los que le buscan. Mire, si usted quiere ganar un galardón de parte de Dios, solo con buscarlo, solo con tener fe, el Señor le da un galardón. ¿Cuántas veces no nos hemos acercado a Él creyendo, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar? Ya nos dieron nuestro galardón y aparte nos ayudaron en lo que estábamos pidiendo. Pero entonces, Hebreos 10:39 dice, porque recuérdense que se requiere fe para avanzar, para caminar, para ir hacia adelante. Se requiere fe para no quedarse parado, estancado, sino que seguir adelante, porque el enemigo de cualquier forma nos va a querer detener. Entonces la carta a los Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esta palabra preservación es salvación. Mire qué importante entonces es no detenerse en la marcha, no menguar en su búsqueda. Porque muchos dicen, no, pero salvo, siempre salvo, yo ya soy salvo. Pero aquí dice, nosotros no somos de los que retroceden. Si quieren, busquémoslo en otras versiones. Y ahí se van a dar cuenta que dice, sino de los que tienen fe y avanzan para la salvación de su alma. Si alguien tiene otra versión ahí que quiera compartirla, aquí está, mira, el hermano Agustín quiere leer una versión ahí. Ahí estamos atentos con el micrófono. Amén. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Vaya. ¿Qué le parece? Entonces, aquellos que dicen, no, si yo me voy al mundo no me pierdo porque soy salvo. Ay, ese verso, ¿dónde lo pone? O sea que, hermano, el enemigo tiene engañada a muchas personas diciendo, no, yo soy salvo, yo, aunque me vaya al mundo. No se confíe. Ahora fíjese que entonces se necesita entonces fe para no detenerse en la marcha. Recuérdese de que estamos viendo que hay una piedra de tropiezo que se llama falta de fe. Y los hogares se da mucho. Muchas veces hay conflictos en los hogares y dicen, no, yo ya no aguanto, mejor divorciémonos, separémonos. Es difícil. Es difícil. Claro, si hay maltrato, si hay que ver muchas cosas, pero es difícil. Dice que no somos como los que retroceden. Es decir, nosotros vamos caminando en el Señor, avanzando. Y de repente se detiene alguien. Lo primero que hace es detenerse.
Y lo peor es que empiezan a retroceder el camino que ya habían avanzado. Antes, hermano, de conocer a Cristo no decía malas palabras. Conoce al Señor, empieza a caminar y de repente se detiene. Y cuando lo ve tiempo después es más malcriado que Pepito, el de los chistes, ¿verdad? Retrocedió por completo. Mire, yo conozco personas, o mejor dicho, he conocido personas que empezaron creyendo en el Espíritu Santo, se cubrían con su velo, hasta profetizaban. Ahora ya no creen en el Espíritu Santo, mucho menos en el velo, mucho menos en las profecías. ¿Qué pasó ahí? Se detuvieron y retrocedieron. Eso es terrible. Ok, entonces mire, para la salvación del alma. Y dice aquí, fíjese que la palabra retroceder se dice en el griego upostale, que lo que significa es apostasía. Y usted sabe que la palabra apostasía es alguien que públicamente ha confesado que cree en Jesús, y alguien que es apóstata es alguien que públicamente confiesa que ya no cree en Jesús. Porque esto es público. Nuestra vida dejó de ser privada. Déjeme decirle, yo no sé si usted lo sabía. Su vida dejó de ser privada desde que dejó entrar a Jesús en su corazón. Su vida ya no le pertenece, mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ahora nosotros, hermano, nos debemos a Él. Entonces, la palabra apostasía es negar al Señor. Ahora, recuérdense de que cuando el Señor Jesús les hablaba a los fariseos y a todos los feos, ¿verdad? Y la reprimenda que le da Dios también en todo el Antiguo Testamento, dice, ustedes con sus labios me alaban, me dicen cosas bonitas, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que vemos una actitud de apostasía ahí. Porque solamente se está viendo, pero entonces quiere decir que empieza en el corazón. Es decir, vaya, traduzcámoslo para que lo entendamos de una manera un poco más sencilla. Nadie está dentro de nosotros en lo más profundo. Por nuestra santidad, por nuestra búsqueda, o la apostasía que alguien pueda tener. Ok, pero fíjese que esta palabra upostale también significa timidez. Yo sé que tal vez aquí hay alguno que es tímido o alguna hermana que es tímida. Yo sé que los que se sientan adelante no son tímidos, pero si yo los paso aquí, aleluya, podrían dar gritos de júbilo y de salvación, ¿verdad? También los que están atrás, ahí con el micrófono. Pero fíjese, entonces, qué importante es que entendamos esto, amado hermano. La timidez es un impedimento. Cuando una persona es tímida, ya no hace, se queda detenido, ya no avanza y corre el peligro. Entonces, puedo decir, en algún momento pudiera hasta apostatar. Sí, hermano. Sí, pastor, como hablamos de que sin fe no podemos agradar al Señor, pero también fíjese de que el poder que hay en la fe, porque en 1 de Juan 5, verso 4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vaya, cómo es de importante la fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradarlo. Y con fe se vence al mundo. Excelente, muy, muy hermoso verso, muy, muy buena aportación. Pero ¿qué pasa entonces? Ay, pastor, fíjese que yo soy tímido. No, pero es que hay algunas cosas que son de carácter, ¿verdad? Y que poco a poco uno va cambiando. Pero si no se logra corregir ya cuando es demasiado, hermano, se puede detener a alguien en su avance, en su caminar, y entonces puede hasta retroceder. Y es ahí donde se puede convertir en un apóstata. Y también significa ocultar, retraer. Vaya, aquí hay muchísimo para hablar, pero como el tiempo avanza, déjeme que le dé este otro. Mire,
estamos viendo la falta de fe, esta piedra de tropiezo llamada falta de fe. Segunda Tesalonicenses 3:2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Vaya, no todos tienen fe. Fíjese que aquellos que no tienen fe, yo pudiera tal vez decírselo de esta manera. Los hombres perversos y malos son los que no tienen fe. Entonces pudiéramos decir, una persona que no tiene fe, dos de sus características, porque hay muchas, cuando usted las busca, dos es que se convierten en perversos y malos. Aquí no es perversos, así de para ver versos, ¿no? Sino que es perverso. Una persona perversa, una persona mala, es aquella que no tiene fe. Y fíjese de que es bien interesante porque la palabra perverso viene del griego atopos y significa fuera de lugar. Qué interesantísima esta palabra, hermano. Una persona perversa. Claro, el diccionario común dice nos da otro significado. Una persona perversa es aquella que planifica hacer el mal a otro. Pero aquí en el griego, atopos dice una persona que está fuera de lugar. Es decir, no tenía que estar en ese momento, en ese lugar ahí. Y entonces dice, se puede cometer un crimen. Ay, hermano, es que aquí la cosa se pone interesante porque no es lo mismo un crimen que un asesinato, ¿verdad? ¿Será lo mismo el asesinato que el crimen? Parecen lo mismo, las dos cosas parecen lo mismo, ¿verdad? Un asesino o un criminal, porque entonces aquí está hablando que uno que no tiene fe se puede volver en un criminal. Terrible. Un criminal y un asesino. Hasta me gustaría, bueno, yo sí lo sé, pero ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un asesino y un criminal? ¿Alguien que me quiera decir ahí? ¿Un asesino y un criminal? Pero ¿quién es él? ¿Quién es el que lo planea? ¿El asesino o el criminal? Búscalo ahí en el diccionario. Pero sí, eso es. Fíjese que cuando hay una planificación de la maldad, ¿usted quería decir algo? No. Cuando hay una persona que está planificando, dice que hay algunos que no se acuestan sin planificar el mal que van a hacer al día siguiente. Criminales, ¿verdad? Asesinos espirituales. Pero vaya, entonces un asesino es el que ejecuta y el criminal es el que planifica, ¿verdad? No sé si lo podemos corroborar ahí. Si usted lo corrobora ahí, busque asesino y criminal. Ahora yo me imagino que ahorita los esgrimistas estaban así, todos en el internet. Ahora yo espero que se están escribiendo ahí, no es porque se estén chateando ahorita en ¿qué? En WhatsApp, no, o sea, ya no la usa nadie, creo. Entonces, pero también significa esta palabra perverso. Algo no adecuado. Cosas que no están adecuadas. Es decir, que no está bien colocado, ¿verdad? Es decir, que está fuera del lugar. Entonces hay comportamientos dentro del hogar que están fuera del lugar, que no se deben de permitir, que no puede haber ese comportamiento de una persona que esté parado sin querer avanzar, sin querer seguir buscando de Dios. Peor aún si hay alguien que quiere retroceder en su búsqueda. Entonces, hermanos, debemos nosotros de tener ese cuidado de no caer en esto. Pero mire, también malo
Y viene del griego poneros, ¿verdad? Yo sé que usted ya lo sabe, ¿verdad? Malo viene del griego poneros, que significa un mal que causa dolor, que causa tristeza, que causa estar trabajado, que causa un daño. Ese es poneros. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra toda suerte, ¿verdad? Hay potestades, gobernadores, demonios, espíritus de maldad. Oh, neumáticos poneros, espíritus de maldad. Oh, hermano, y entonces aquí la cosa se pone seria porque usted y yo, recuérdese que somos tres, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, fuera, en el mundo espiritual, hay espíritus de maldad que lo que quieren es detenerte en tu avance, que tu hogar se detenga, que tu hogar se destruya, que tú te quedes parado en tu caminar hacia Dios y que si es posible que retrocedas y si es posible que abandones al Señor. Entonces, hermano, la cosa se pone seria porque esta piedra de tropiezo llamado fe, falta de fe, perdón, viene acompañada de espíritus perversos y de espíritus malos, que lo que quieren hacer es detener nuestro avance en el Señor. Solo ahí con el micrófono para que se escuche, ¿verdad? Aleluya. Amén. Pastor, como estamos hablando de los que retroceden, de los que abandonan al Señor, todos estamos esperando el zarpazo, Amén. el arrebatamiento, el escape, pero se nos olvida que cuando venimos a los pies de Cristo ya tuvimos el primer escape. Y eso lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en el mundo y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Entonces a esta gente es donde les aplican los proverbios que dicen de que son como el perro que vuelven al vómito o la puerca vuelve al fango. O sea, la condición... Sí, es tremendo, ¿verdad? O sea, y eso pues no lo quiere aceptar nadie, pero realmente ese es el camino cuando retroceden y abandonan y rechazan al Señor Jesucristo. Ahora también recuérdese de que el que retrocede, pueden haber apóstatas reversibles, ¿verdad? Pedro se detuvo en su marcha, casi retrocede porque negó al Señor. Vaya, y no una, 3 veces lo negó. Y eso causó amargura en su corazón. Causó una amargura tan terrible que él se fue del lugar llorando amargamente, dice, y lloró amargamente. Pero después volvió con el Señor. Judas también es un apóstata, pero él no buscó al Señor, no fue a los pies de la cruz, ¿verdad? No fue a la cruz donde estaba el Señor Jesús, sino que él fue a un árbol y se ahorcó. O sea que es muy diferente. Y entonces ahí entre más se va regresando, más se va ensuciando a alguien, hasta un punto que se puede convertir en alguien en un apóstata. Entonces, pero esto es por la piedra de tropiezo llamada falta de fe. Falta de fe. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Hermano, si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Entonces debemos de procurar que nuestra fe esté fuerte. Mire, Dios mío, me queda poco tiempo y no he pasado. Oh, bien, mire. Vaya, mire, Ezequiel 13:11. Estamos viendo de las piedras que hay que quitar, ¿verdad? Di a los que las recubren con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Vaya, tratemos de desamarrar este verso. Porque, hermano, es impresionante, piedras de granizo. Cuando usted lee el capítulo 13, usted se da cuenta que se le está llamando a la corrección, se le está llamando la atención, se le está
reprendiendo a los falsos profetas, a los que dan falsas profecías, a los que dicen que hablan de parte de Dios y no están hablando de parte de Dios. Entonces es como lodo suelto, ¿verdad? Lodo suelto, es decir, es una palabra, ¿verdad? Es una palabra que no es fuerte, que no fortalece, que no tiene consistencia. Es una palabra que no va a durar, es una palabra que usted pone el lodo suelto y se cae, tal como dice la Escritura. Pero todavía dice que van a ser golpeados con piedras de granizo. Y usted sabe que el granizo es algo terrible. Nosotros en nuestros países, yo no sé si alguna vez usted vio caer granizo en su país, o aquí hemos visto también, pero hermano, el granizo que va a caer en el tiempo futuro es una cosa terrible. Pero, ¿qué pasa si el granizo de cualquier tamaño cae en una plantación? La destruye, ¿verdad? Cuando el granizo va creciendo de tamaño, se ha visto granizo del tamaño de unas pelotas de béisbol que impactan en los carros, rompen los vidrios, el techo se rompe y empiezan a causar estragos. Y entonces, ese es el mismo efecto que produce cuando hay una profecía que no viene de parte de Dios. Empieza a hacer estragos y a romper. Por eso los hermanos que profetizan o los hermanos que profetizamos, hermano, no debemos de profetizar por una emoción. El culto está bueno, voy a profetizar. No, yo sé que no lo hacen así, pues, pero debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso también de ir a dar profecías así a domicilio, cuando usted está recibiendo y que le dicen así, hay que tener cuidado también. Hay que tener cuidado. Lodo suelto. Entonces son falsas profecías, falsos profetas. Y hermano, ese es un mal de este tiempo. Mateo 24 empieza a hablar que en los tiempos finales lo que van a ver son falsos profetas. Pero entonces, si hay un falso profeta, hay una falsa profecía. Y entonces es como que estuvieran poniendo lodo suelto, ¿verdad? Que no va a pegar, no va a durar. Es como nuestras casas, ¿verdad? Allá de los contemporáneos o de los paisanos, ¿verdad? Con adobe, yo no sé cómo construirán en México o en Colombia, cómo construirán, ¿verdad? A veces las personas que no tienen cómo, con lodo, ¿verdad? Y con chiribisco, varitas de maderita, y agarran el lodo, empiezan a hacerlo así, y lo van poniendo y por fuera se miran así, resistente, pero eso no aguanta. Adobe le dicen en mi país, ladrillitos de adobe. Al primer temblor, o se raja y se cae todo, o al hermano no queda nada. Pero entonces, hermano, dice que va a caer lluvia torrencial, enviaré piedras de granizo que le hagan caer viento tempestuoso. Y no va a durar. Ahora, fíjese que estos piedras de granizo son falsos profetas entonces, que dan falsas profecías. Son aquellos que dicen que Dios les habló y Dios no les dijo nada. Son emocionales, son profecías almáticas, nada más. Y fíjese que cuando usted lee Jeremías 23 y Ezequiel 13, usted se puede dar cuenta la reprimenda que les da Dios ahí. Todo el capítulo, léalo. No lo vamos a leer todo. Vamos a leer tal vez algunos versos, pero yo lo invito para que usted lo anote, Jeremías 23 y Ezequiel 13. Entonces, veamos algunas cosas. Veamos algunas cosas. Aleluya. Lamentaciones 2:14. Lamentaciones 2:14. Mire, porque estamos hablando de la piedra. Porque mire, pastor, pero perdóneme, ¿qué tiene que ver esto con el hogar? Muchísimo. Porque nosotros, hermano, dice la Biblia, en parte hablamos y en parte profetizamos.
Y de repente, quizás en algún conflicto familiar, es que tú nunca vas a prosperar. Te va a ir mal siempre. Que cuando salgas, que te vaya mal, que el chupacabras te alcance. Porque mire, cuando hay alguien que, dentro de los cónyuges, cuando hay alguien que esté enojado, no crea que le salen dulces palabras. Salen unas palabras tan espantosas que vamos a rendir cuenta de todas las palabras que salgan de nuestra boca. Entonces, Lamentaciones 2:14 dice, tus profetas tuvieron para ti visiones falsas. Mire lo que deberían de tener los profetas, visiones verdaderas, ¿verdad? Pero tenían visiones falsas, visiones necias. Dice, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y oráculos engañosos. Entonces yo marqué aquí visiones y oráculos, que son dos cosas diferentes. Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Pero entonces vea, visiones falsas y necias. Pero mire este punto que le marqué aquí en verde. No manifestaron tu iniquidad. Es decir, no te dijeron en lo que estás fallando, pues, sino que te hablaron por conveniencia. Te hablaron no la verdad, sino que te dijeron algo que les convenía a ellos. Y eso es la característica de los falsos profetas. Cuando solo se está poniendo lodo mojado, ¿verdad? Lodo aguado, lodo suave, que no es una palabra que no va a impactar. Pero note entonces que este tipo de palabra no trae un redargüimiento, sino que lo que trae es, tranquilo, estás bien, hombre. Pero no hay que ser tan cuadrado. Dios es amor. Y hasta se saben versos, ¿verdad? Dios es amor, no te va a pasar nada. Pero también dice que Dios es fuego consumidor y no va a dar por inocente al culpable. ¿Se recuerda de Jeremías? ¿Verdad? Porque son las lamentaciones de Jeremías. A ver, traigan al profeta Jeremías que me diga qué es lo que va a pasar, pero que me diga la verdad. Y todos los otros profetas que estaban ahí, ve a pelear, te va a ir bien, vas a destruir a tus enemigos, los vas a aplastar. A ver, Jeremías, ¿qué? Decía el rey. ¿Qué anda? Vas a vencer a tus enemigos. ¿Se dan cuenta? No me dice la verdad. Dime la verdad, Jeremías. Entonces le decía, ciertamente te van a vencer, vas a ser destruido, vas a ser aplastado. ¿Se dan cuenta? Siempre me profetiza para mal, o sea que de ni una ni de otra forma. Pero hermano, ¿quién recibiendo una palabra contundente? Por eso, mire, siempre, lo que yo le quiero dar a entender eso de que de repente llegan y le dicen una profecía así teledirigida, ¿verdad? Mejor que sea bajo cobertura. La verdad que no es porque los pastores querramos saber todo lo que están diciendo, pero es mejor estar bajo cobertura. Para si usted recibe un mensaje para alguien, pregúntele al pastor si se lo da o no. Es que es menester obedecer antes al hombre que a Dios, pastor. Pero ¿y el orden? ¿Acaso que Dios es un Dios de desorden? Pues, y Dios es un Dios de orden. Hay tanto que hablar del orden, pero, ok, ¿sabe por qué le digo? Porque, ¿qué tal recibió? Mira, dice el Señor que te quiere usar, pero antes vas a pasar por un valle de sombra y de muerte. Ay, hermano, y que ya le dejó sembrado ahí, y que me voy a morir. Y por usted que cuando dicen, ¿y cuánto te queda? 10, 9, 8, 7. No, por eso es que tenemos que tener cuidado. No es que los pastores querramos saber, a ver qué fue lo que le dijo, a ver, cuénteme, escríbame. No, hombre, entendamos que es por orden. Y el orden atrae bendición. Ahora, visiones y oráculos. Mire, ¿cómo eran? Falsas, necias y engañosas. Porque ahí se repiten las palabras, ¿verdad? Visiones, oráculos, falsos, necios y engañosos. 3 características que en realidad se convierten en piedras. En piedras. Pero mire, quiero que veamos acá una visión. Visión viene del hebreo chaza o chazá, ¿verdad? Que significa mirar. Una visión es mirar, ¿verdad? Mirar fijamente, pero lo que me llamó la atención que es predicar.
Mire, yo no sé cómo cuando usted recibe la profecía, pero a mí la mayoría de veces cuando el Señor me da el privilegio de profetizar, de repente me viene en mi mente, en mi corazón, y yo veo, y lo que estoy viendo, entonces empiezo a profetizar. No es de que yo voy a ver, quiero ver qué profetizaron los demás. No, no. De repente me viene así, en mi mente me vienen las imágenes y digo, Señor, vamos a profetizar, esto es lo que tú quieres que hablemos. No sé cómo explicárselo, pero el que profetiza me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, significa predicar, revelar, contemplar, es decir, ver. Oráculo viene del hebreo maset, que significa reproche. Me llamó la atención porque significa don, ofrenda, levantar las manos, revoltijo. Ay, mire qué terrible las palabras. Y esta viene, mire, esta palabra que está aquí, meset, es la que está en el verso que estamos leyendo. Pero después yo fui a buscar literalmente, ¿verdad? Porque en este verso que estamos leyendo, literalmente cuando dice oráculo, dice palabra. Pero entonces yo fui a buscar la palabra oráculo y en el hebreo se dice neum, que significa decir. Entonces nota la diferencia entre una visión y un oráculo. Una visión es ver y un oráculo es decir, responder, susurrar, profetizar, pronunciar una profecía, hablar como profeta. Pero recuérdese de que también hablar como profeta no quiere decir que sea profeta. Porque si usted se recuerda de Balaam, dice el oráculo de Balaam. Cuando usted ve todas las versiones que usted encuentre, dice las palabras de Balaam. Ya no dice oráculo, sino las palabras de Balaam. Entonces, pastor, la visión y el oráculo, entonces, ¿qué? Vaya. La visión es una forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunicaba su voluntad a sus siervos los profetas. O sea, se aparecía en una visión. Isaías en el capítulo 1 dice, vi al Señor, yo vi al Señor en su templo, las borlas de su vestido. Qué visión la que tuvo Isaías, hermano. Lo vio, dice que las borlas de su vestidura, dice que eran tan literales que salían todo el templo. Y cuando él lo vio, pero vea lo que produce una visión de Dios. Si usted se recuerda, y después lo puede ir a leer el profeta Isaías capítulo 1, ¿verdad? Para que usted vaya y lo lea. Lo primero que hace cuando ve al Señor dice, yo soy una persona de labios inmundos y vi al Señor. Perdóneme. ¿Cuál era el trabajo de Isaías? Vaya, tal vez, ¿cuál era el ministerio de Isaías? ¿Cuál era el ministerio de Isaías? ¿Cuál? Sí, pero ¿por qué solo uno me lo dice? ¿Que albañil o qué? Profeta. Isaías era profeta. Vaya, ¿y cuál era el arma o el instrumento de Isaías? Su boca. ¿Y las balas cuáles eran? Sus palabras, pues, ¿verdad? Y dice, Señor, yo soy una persona de labios inmundos. Yo sí era profeta. Pero vea lo que provoca una visión genuina de Dios. Que uno dice, Señor, sí, yo soy inmundo. Entonces dice que lo purificaron ahí mismo, ¿verdad? Usted lea todo el capítulo. Pero entonces eso es lo que provoca una visión de parte de Dios. Un oráculo. Entonces la visión es ver. Y el oráculo dice palabras que según se creía eran pronunciadas por una deidad, generalmente a través de un medium, pitonisas, sacerdotes, etc. Entonces, en el hogar muchas veces se da este conflicto. Porque se lo quiero poner en el hogar, ¿verdad? Que hay algunos que dicen, es que yo estoy viendo de parte de Dios, pero sus palabras no concuerdan con lo que está recibiendo. Yo lo estoy interpretando, ¿verdad? Porque entonces en la antigüedad usted sabe que habían pitonisas, brujos, encantadores, y reprendemos todo ese mundo de tinieblas.
que lo que recibían era un mensaje y lo trasladaban. Palabras. La visión es ver, es una experiencia personal, pero el oráculo es no ver, sino oír. Ay, bien importante. Debemos de tener cuidado qué y a quién escuchamos. Yo me recuerdo que una vez una hermana me contó que iba con su hijo pequeñito y se le acercó alguien y le dijo, tú vas a hacer esto, 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 y esto, y se dio la vuelta y se fue. Y la hermana cuando lo vio, el niñito pues estaba ahí, no sabía qué hacer, ¿verdad? Reprendió en el nombre de Jesús. Le estaban queriendo plantar una semilla que no era de Dios. Como se me acercó alguien una vez en una esquina y se me acerca y me dice, te quedan 3 meses de vida. Te reprendo en el nombre de Jesús y ato esas palabras, le echo al fondo de la mano y te ato. Y se quedó así. ¿Qué hubiera pasado si recibo? Chanfle. ¿Qué hubiera pasado? Hermano, mire, y fíjese que estaba mi hija conmigo y se me quedó viendo como yo para ver qué hacía, ¿verdad? Si me daba la chiripiolca o qué, ¿verdad? Y me dice, papi, ¿por qué te digo eso? A ver, tan endemoniado, le dije, reprendo en el nombre de Jesús. ¿Y tú por qué le dijiste eso? Que reprender toda palabra en que viene en contra de nosotros. Uno tiene que estar, hermano, dispuesto y despierto, entendido, pues, ¿verdad? Ok, entonces sí me está entendiendo esta noche que debemos de quitar estas piedras. Debemos de quitar las piedras, hermano, que nos impiden ver el mover de Dios, que nos impiden escuchar la palabra de Dios, que nos impiden tener una visión real, una visión genuina de Dios y una palabra genuina de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, las falsas profecías, falsos profetas, debemos de tener mucho cuidado. Dios santo, quiero ver. Bueno, déjeme que le dé un poquitito más ya, un poquitito más, aprovechando que se llevaron como casi 2 horas en la administración, entonces yo ya voy casi llegando, ¿verdad? Mire, Mateo 7:15 dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Ay, mire que, es decir, vienen pero bien lindos, ¿verdad? Y lo habrá. Pero le está echando una profecía que sabe, que la dio Dios. Y dice, vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por dentro. Es decir, por fuera se miran bien lindos, pero por dentro son lobos rapaces. Y fíjese que la palabra lobos me llamó la atención. En licos, lobo, pero dice mucho pelo blanco, no canoso, pelo blanco, ¿verdad? Envuelto en pelo blanco. Y si uno se va más adentro de la raíz, dice luz, ¿verdad? Blanca. Pero fíjese que es bien interesante porque cuando uno empieza a investigar, por ejemplo los lobos. Le estoy hablando de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Esaú era velludo, cubierto de pelo, ¿verdad? Era tan velludo que Jacob cuando fue y pidió la primogenitura a su papá, se puso la piel de una cabra y cuando el papá toca la piel de la cabra y el pelo de la cabra, hermano, ¿cómo habrá sido? Ahora, espiritualmente, hay seres espirituales que son de este estilo. Por ejemplo, vaya, por favor, yo un día, ya lo hemos hablado, pero tal vez otro día lo podemos hablar un poquitito más en detalle. En la mitología se llaman licántropos. Licos, lobo, antropos, hombre. Hombres, lobo. Claro, nosotros estamos acostumbrados, bueno, reprendemos, ¿verdad? Pero por Hollywood, las películas, las leyendas, el hombre lobo, esas, pero son entidades espirituales que realmente existen. ¿Y de dónde se sacan tanta imaginación? Eso está escrito en la palabra. Todas las entidades,
hombres lobos, vampiros, el chupacabra, todo eso está en la Biblia. Está con los nombres. Un día esto lo vamos a hablar. Ya lo hemos hablado, pero se lo voy a refrescar otro día. Ay, pastor, ahorita que viene este día tan feo. No, ese día tan feo no se lo voy a dar. Cuidémonos de ese día feo, ¿verdad? Pero fíjese que aquí entonces los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Es decir, la palabra que van a llevar te va a lastimar, te quiere devorar. Y por último, Mateo 24, y si me pueden ayudar con el piano, hijita. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pero dice, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vea la característica de una falsa profecía, de un falso profeta, del lodo suelto, ¿verdad? Todo esto viene desde el verso lodo suelto, que es piedras de granizo, que son los profetas o las profecías falsas. Quieren engañar aún a los escogidos. Ahora, aquí dice que utilicen señales y prodigios, que parece lo mismo. Por ejemplo, allá en Guatemala nosotros siempre decimos signs and wonders, ¿verdad? Señales y prodigios. Y así rápido, una señal. Señal en este verso significa una marca, pero me llamó la atención que también significa una prenda. ¿Sabe que muchas veces es por la forma en que te ven? Y te así, vestido, y dicen, oh, él, cuando, y él ora por mí, wow, y tal vez es un lobo. Mire, yo me recuerdo del testimonio que contaba el apóstol Otoniel Ríos Paredes, que cuenta también nuestro apóstol Sergio, ¿verdad? Dice que estaba el apóstol orando, el apóstol Otoniel, haciéndose la pregunta si el Señor bautizaba en lenguas. Estamos hablando hace años, ¿verdad? Cuando le llegan a tocar la puerta, ¿no? Y cuando él abre, una persona así, sencilla, y cuando lo mira, sí, dice. Y le dice, cuando lo vio, como que lo rechazó, le dice, no se preocupe, dice, el rey está dentro de mí. Por fuera tal vez no se me nota, pero el glorioso está dentro de mí. Sí hay bautismo con Espíritu Santo ahora. Y se fue. Entonces a veces muchos solamente nos dejamos llevar por lo que... Ok, pero también esta palabra de los falsos profetas, señales, dice autoridad usurpada. Y las señales son dadas para llamar el entendimiento. Fíjese qué interesante. Se usurpa una autoridad. Se usurpa una autoridad. Cuando no es de Dios, claro está. Pero cuando es de Dios es una bendición. Y las maravillas, se dice teras en el griego. Dice, es algo extraño que provoca asombro, pero es para despertar la imaginación. Del lado negativo, es terrible, porque entonces una persona que solamente se vive imaginando cosas, nunca está de este lado, ¿verdad? Siempre está soñando, no tiene sus pies sobre la tierra, no es alguien que está atento a lo que está pasando. Del lado de Dios, Dios sí quiere que nosotros usemos nuestra imaginación. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Para tener un pensamiento, primero es una imaginación. Y la imaginación es hacia el futuro. El pensamiento es en el presente y el recuerdo es del pasado. Entonces aquí lo que Dios quiere, mire, es que se quite todo engaño. Porque es bien fácil hablar con engaño en la casa, por cualquier cosa. Mira, mi amor, fíjate de que ¿dónde están el dinero? Fíjate que no sé qué nos sobró. ¿Y qué pasó? Cobraron de más ahora el gas. Y ni gas tiene la casa, ¿verdad?
Pero si no tenemos gas, gas station, la gasolinera cobró más ahora. Dios conoce las intenciones del corazón. Pidámosle al Señor que esa piedra de dejarse llevar por falsos profetas, falsas profecías, es decir, que utilizan mal la palabra, sus palabras, se quite. Esa piedra la tenemos que quitar para que nuestra viña esté sana. Amén. Ay, Padre, ya solo se lo voy a decir, ya no se lo voy a... Padre Santo. Segunda de Pedro 2:1. Se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Son dos lugares, son dos cosas diferentes, los cuales encubiertamente introducirán herejías. Un falso profeta, falso maestro, introducen herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Padre Santo, ya no tengo el tiempo. Pero una herejía es no querer someterse al poder de la verdad. Y por último debe probarse el Espíritu. Juan 4:1. Y con este sí es el final, por lo menos de esta piedra llamada falsos profetas y falsas profecías. Amados, no creáis, oiga, pero ponga atención, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Al decir muchos falsos profetas han salido, muchas falsas profecías. Por eso tengamos cuidado cuando nos hablan al oído. ¿Y cómo se prueba un falso espíritu? Ahí sigue, en el verso 2 dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está operando en el mundo. Vaya, me voy a detener ahí porque si no ya no voy a hacer ya. ¿Cómo se prueban los espíritus? Bueno, si lo queremos ver de una manera práctica, la vida de la persona, ¿verdad? ¿Cómo vive la persona? Profetiza unas profecías tan hermosas. ¿Cómo vive? Ahora, espiritualmente es otra cosa. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y yo sé que quizás usted ha tenido alguna experiencia donde usted le dice a alguien, menciona el nombre de Jesús y no puede. No puedo. Y cuando lo quiere mencionar no puede, le duele. Está endemoniado. Pero entonces, póngase de pie y orémosle al Señor que nuestro hogar, que nuestra casa, nuestra viña sea quitada de esas piedras de falta de fe y de la palabra que no ha salido de la boca de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por favor en esta hora, Señor, que bendigas a tu pueblo, que la semilla sembrada en el corazón de tu pueblo lleve y produzca mucho fruto sobre cada uno. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Y que toda piedra que todavía esté en la viña, llamada casa, llamada hogar, sea quitada, sea despedregada, sea arrancada, Señor, para que en los hogares de tu pueblo, Señor, pueda haber bendición y solamente puedan haber visiones tuyas, palabras tuyas, que la fe abunde, Señor, que no haya engaño, sino que seas tú moviéndote en cada uno, Señor. Así te lo pido, por favor, y que, Señor, la semilla sembrada en cada corazoncito lleve fruto abundante a tiempo y que produzca el 100 por 1, Señor, sin desperdiciar nada. Así te lo pido y bendigo a tu pueblo, Señor, que vaya en paz a su casa, Señor, y que el próximo día de servicio, de culto, de reunión, vengamos con un corazón dispuesto para buscarte, para alabarte y bendecir tu santo y precioso nombre, Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga, iglesia, rica y abundantemente. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Aleluya.